Hola, buenos días. Pues a nombre del director de la Facultad de Medicina, el doctor Hugo Mendieta Cerón, pues es un placer y un honor presentarles al doctor Conrado Emilio Uría Gómez, que es un destacado profesional con formación en el campo de las ciencias químicas, con especialización en genética humana. Actualmente se desempeña como técnico académico definitivo en el Laboratorio de Genética Humana de nuestra Facultad de Medicina, donde también imparte la asignatura de Genética Clínica en la licenciatura de Médico Cirujano desde el año 2020. Tiene una trayectoria laboral y docente en diversas instituciones de alto prestigio, sobre todo con experiencia como citogenetista en reconocidos hospitales y centros de investigación en México, como el Hospital Ángeles del Pedregal, el Instituto Nacional Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Ha tenido una amplia participación en asociaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Genética Humana desde 1999. El doctor Conrado Emilio Uría Gómez también ha contribuido significativamente en diversos congresos nacionales e internacionales, tiene diversas publicaciones. Así también ha sido conferencista y ha dado cursos diplomados en el área de genética. También ha dirigido diversas tesis y monografías, demostrando su compromiso con la formación de nuevos profesionales en el área, sobre todo de la genética. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con el doctor Uría Gómez. Bien, buenos días a todos. Pues es un gusto realmente estar aquí en esta iniciativa por parte de la facultad. Y pues bueno, dentro del programa de genética clínica en la licenciatura de médico cirujano, pues uno de los temas importantes que tenemos que ver es precisamente la inactivación del cromosoma X. Este es un proceso sumamente importante que ocurre en las mujeres y que nos permite pues conocer algunas de las características importantes de algunos rasgos que se heredan ligados sobre todo al cromosoma X y sobre todo cuando hablamos de patologías, ¿no? Entonces el entender el proceso de inactivación del X nos lleva pues también a tener un panorama más amplio de lo que sucede cuando hablamos de este tipo de patologías. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar acerca de este proceso de la inactivación del cromosoma X. Y hago referencia a que esto lo hacemos a 99 años del nacimiento de Mary Lyon. ¿Quién fue Mary Lyon? Pues bueno, resulta que Mary Lyon fue una destacada genetista del siglo pasado, quien desarrolló precisamente la teoría que en honor a su nombre se conoce también como la lionización del cromosoma X, que no es otra cosa más que el propio mecanismo de inactivación de este cromosoma X. Entonces ella, cuando estuvo trabajando en la Universidad de Edimburgo, pues desarrolló una serie de experimentos que le llevaron a establecer su famosa hipótesis, que pues a la fecha sigue vigente y que en su tiempo, pues bueno, a ella le tocó todavía vivir cuando había mucha discriminación por parte de la comunidad científica hacia las mujeres y pues tuvo muchas limitantes en cuanto al desarrollo de sus investigaciones. Pero, sin embargo, actualmente pues se le da todo el reconocimiento y el valor a los experimentos que ella realizó y que son la base para entender este mecanismo tan importante de la inactivación del cromosoma X. Bueno, simplemente para hacer una resemblanza histórica, quienes me conocen pues saben que me gusta mucho hablar de historia, pues vamos a situarnos más o menos en la época en donde se dieron todos estos acontecimientos. Entonces vean, desde 1948 se describieron los famosos corpúsculos de Barr por un investigador canadiense, obviamente de apellido Barr, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante y que también fueron la base para establecer ese mecanismo de inactivación del cromosoma X. Después nos remontamos a 1961, cuando Mary Lyon empezó con sus trabajos
que le permitió establecer esa teoría de la ionización, y de ahí brincamos hasta 1991, que fue cuando se descubrió el gen que vamos a ver que es el responsable de llevar a cabo este mecanismo de inactivación, que es el famoso gen CIST. 8 años más tarde se descubre la contraparte de este gen, que es el gen TCIS, que también vamos a hablar más adelante de qué se trata. Y de ahí nos vamos hasta el año 2010, donde se identifica una ARN que se conoce como JPX, que tiene que ver o que potencia la acción del gen CIST. Y en el año 2011 se descubre una proteína WY1 que también juega un papel fundamental en el proceso de la inactivación del cromosoma X. Entonces vamos a ver también que a nivel molecular, pues esto es muy complejo y a la fecha pues se siguen describiendo y elucidando los mecanismos moleculares que están participando en este proceso de inactivación. Bueno, entonces todo surgió cuando Mary Lyon les comentaba que ella empezó a desarrollar una serie de experimentos y fue la primera en estudiar mutaciones, variantes patogénicas en los ratones, en los cuales esa variante patogénica se encontraba en uno de los cromosomas X. Y vamos a ver aquí que las hembras de esta cepa de ratones, que se conocen como moteados, pues precisamente presentaba estas características en su pelaje, a diferencia de los machos, que todos eran exclusivamente de color blanco. Entonces Mary Lyon se puso a ver qué pasaba con la transmisión de esta variante patogénica que se encontraba en el cromosoma X. Entonces ustedes saben que los machos pues tienen un cromosoma X, un cromosoma Y las hembras pues tienen 2 cromosomas X, pero resulta que uno de ellos presentaba esa variante patogénica. Entonces, ¿qué pasaba con la descendencia? Cuando eran hembras, pues se obtenían hembras que podían ser tanto de pelaje blanco como de pelaje moteado y podían vivir sin ningún problema. Pero ¿qué pasaba con los machos? Cuando el macho heredaba o tenía el pelaje de color moteado, pues estos no llegaban incluso a nacimiento y únicamente los que sobrevivían pues eran aquellos machos que tenían el pelaje únicamente blanco. Bueno, ¿qué es lo que pasaba aquí? Pues resulta que las hembras pues hay de dos, ¿no? O heredan uno de los cromosomas X de acuerdo con la primera ley de Mendel, o heredan el otro cromosoma homólogo. Entonces, cuando heredaban el homólogo normal más el del padre, pues obviamente teníamos esta combinación en las hembras y pues eran fenotípicamente normales sin ningún problema. Sin embargo, también cuando heredaban uno de los cromosomas X que tiene la variante patogénica y el otro X normal del macho, pues también las hembras no tenían ningún problema. Pero ¿qué pasaba entonces con los machos? Cuando el macho heredaba el cromosoma X de la hembra, que era el que tiene la variante patogénica, pues estos ni siquiera llegaban a nacimiento y únicamente vivían aquellos que tenían el cromosoma X normal. Entonces, esto le llevó a Mary Lyon a hacer una serie de planteamientos enfocados a por qué sucedía esto, ¿no? Tomando en cuenta de que obviamente las hembras pues poseen 2 cromosomas X y los machos únicamente 1. Bueno, entonces eso nos lleva a hablar un poquito acerca de los cromosomas sexuales. Ustedes saben que los varones pues tenemos únicamente un cromosoma X y un cromosoma Y, que son estructuralmente totalmente diferentes y obviamente el contenido génico también es muy diferente. En el cromosoma X, que es un cromosoma muy grande, se estima que hay, de acuerdo con el NIH, aproximadamente entre 900 y 1400 genes que abarcan 155 megabases, mientras que en el cromosoma Y únicamente hay en promedio 200 genes que abarcan 50 megabases. Bueno, entonces Mary Lyon hablaba de la importancia de la dosis génica en cuanto a los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. Entonces vean, por ejemplo aquí, en el caso de los varones, pues sabemos que el cromosoma X siempre proviene de la madre y el cromosoma Y pues obviamente del papá. En el caso de las mujeres, ambos X, pues uno proviene de la mamá y el otro proviene del papá. Entonces, cuando hablamos de esa dosis génica, cualquier gen que se encuentre en el cromosoma X, pues va a estar produciendo cierta cantidad de producto proteico. En el caso de los varones tendríamos únicamente esta situación. Pero ¿qué pasa en las mujeres? En las mujeres ese mismo gen, pues es capaz de expresarse en ambos cromosomas y entonces tendríamos aquí una doble dosis de genes relacionados con precisamente en las mujeres en comparación con los varones. Entonces desde ahí vemos que hay una desventaja muy importante, lo cual
pues Mary Lyon decía que de alguna manera pues eso no podía ocurrir porque tendría que haber a fuerzas una compensación de dosis. De entrada, pues las mujeres tienen muchas ventajas sobre los varones. Pueden vivir más años, tienen un mejor sistema inmunológico que los varones, responden mejor a tratamientos contra el cáncer, en fin, muchas cosas que podemos atribuirlas a este tipo de fenómenos. Entonces Mary Lyon decía que pues esto no podría ser posible. Entonces hablaba ella de una compensación de dosis en donde ella establecía que uno de los cromosomas X en la mujer pues de alguna manera tendría que apagarse o inactivarse para precisamente estar entonces inhibiendo esa producción excesiva de producto génico, y entonces ya estaríamos en igualdad de circunstancias los varones con la mujer, y de esa manera pues prácticamente estaríamos en la misma condición, ¿no? Entonces, bajo estos conceptos, pues ella estableció que tendría que existir esta compensación de dosis por una inactivación del cromosoma X. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esa inactivación del cromosoma X? ¿En qué momento se lleva a cabo en una mujer? Tenemos el desarrollo de un cigoto en el cual vamos a ver que sus dos cromosomas X, recuerden que uno siempre es de origen materno y el otro de origen paterno, pues los dos van a estar activos al inicio del proceso embriogénico. Entonces, ¿en qué momento se va a llevar a cabo ese primer evento de inactivación? Pues bueno, resulta que en la etapa embrionaria se va a llevar a cabo ese proceso de inactivación aproximadamente a una semana del desarrollo, ¿sí? 10, 16 días aproximadamente. Se habla también de que puede estar ocurriendo esa inactivación del cromosoma X. Entonces, esa es una primera característica de este proceso de inactivación que va a iniciar en etapa embriogénica, ¿no? Ahora, una vez que se lleva a cabo la inactivación del cromosoma X, surge aquí otra pregunta. ¿Están de acuerdo que estamos hablando de que hay dos cromosomas X, uno de origen materno y el otro de origen paterno? La siguiente cuestión sería entonces establecer cuál de los dos cromosomas X se va a inactivar, ¿sí? Y entonces, esa era una interrogante muy importante que se planteaba cuando se empezó a conocer este mecanismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen cuál de los dos cromosomas X se inactiva, el de origen paterno o el de origen materno? A ver, ¿qué opinan? ¿Gana el paterno o gana el materno? ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos a ver que la segunda característica de la inactivación del cromosoma X en los humanos es que esa inactivación va a ser totalmente al azar. ¿Qué significa? Que más o menos en el 50% de las células se va a inactivar el cromosoma X paterno y en el otro 50% se inactiva el X materno, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en condiciones normales esto es lo que tiene que estar ocurriendo. Más adelante pues vamos a hablar de algunas excepciones. Pero entonces esta segunda característica es que la inactivación es completamente al azar. Y una tercera característica es que esta inactivación es una inactivación permanente. ¿A qué se refiere con esto? A que, por ejemplo, si en esta célula que ocurrió el primer evento de inactivación se inactiva el cromosoma X paterno, todas aquellas células que mitóticamente deriven de esta van a mantener el mismo patrón de inactivación. Es decir, si aquí se inactivó el paterno, estas células también van a seguir inactivando el paterno. Si en esta otra célula que yo tengo acá, el primer evento fue inactivar el materno, todas aquellas células que deriven mitóticamente de ella van a mantener ese mismo patrón de inactivación, ¿sí? Entonces llevamos tres características. La inactivación inicia en etapa embrionaria, es una inactivación al azar y es una inactivación permanente. Entonces, el hecho de que sea permanente, pues lleva a suponer que por ahí debe de existir una memoria epigenética que precisamente esté permitiendo que se mantengan estos patrones de inactivación. Bueno, entonces, el hecho de que una mujer en promedio, el 50% de sus células tenga inactivo el cromosoma X paterno y en el otro 50% tenga inactivo el X materno, pues le confiere un estatus a la mujer que es un mosaico para la expresión del cromosoma X, ¿sí? Y esto se estima, repito, que sea más o menos en el 50% de sus células.
Entonces, como podemos ver en este diagrama, podríamos mencionar que en el 50% de las células de esta mujer va a estar activo el cromosoma X materno y en el otro 50% va a estar activo el paterno. Entonces, desde ahí podemos empezar a establecer algunas diferencias y ventajas que puede tener una mujer con respecto a los varones. Es decir, ella puede expresar 2 cromosomas X sin ningún problema. Los varones obviamente expresamos el que nos tocó. Y si ese cromosoma llega a tener alguna alteración que esté asociada con una patología, pues ya nos amolamos, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa con otros organismos? En la mayoría de los mamíferos, la inactivación va a ser totalmente al azar. Es decir, que tanto cromosoma materno como paterno se puede inactivar. Caso excepcional son los marsupiales, en los cuales se ha visto que la inactivación es totalmente preferencial el cromosoma X paterno. Y aquí a nivel molecular, pues los mecanismos que llevan a establecer esto, pues son muy interesantes de poder elucidar. Bueno, otra cuestión importante es que cuando, por ejemplo, una mujer va a empezar sus meiosis, pues obviamente aquí hablamos de que los 2 cromosomas X, si en sus células somáticas uno de ellos está inactivo, cuando se empiece el proceso de meiosis, pues esa inactivación se tiene que borrar, porque están de acuerdo que una mujer puede transmitir a su descendencia cualquiera de los 2 cromosomas X. Entonces debe de transmitir un X que esté completamente activo. Entonces esa inactivación se borra en las células germinales para que un óvulo tenga la capacidad de heredar cualquiera de los 2 X que ya sea que estén totalmente activos. Y también se ha visto, por ejemplo, en experimentos con los ratones, que en el caso de la espermatogénesis, llega un momento en el cual el cromosoma X de los machos, pues se tiene que inactivar para que pueda llevarse a cabo de manera adecuada la formación de la unión se me fue ahorita la palabra, de la unión que hace el cromosoma X con el cromosoma Y, el cuerpo polar, ¿sí? Entonces, son características importantes que debemos de tomar en cuenta. Otra evidencia muy particular que permitía ya sospechar esto de la inactivación al azar del cromosoma X es lo que se observa en raza de gatos que es muy característica, que son los famosos cálico, en el cual las hembras, la imagen que ustedes ven corresponde a una hembra, se caracteriza porque sobre un fondo de pelaje blanco puede tener manchas tanto negras como de color naranja. Resulta que tanto el color naranja como el negro son características que están codificadas por genes que se encuentran en cromosoma X. Entonces, ¿qué pasa con las hembras? Pues cuando tienen una mancha negra, significa que se está inactivando el cromosoma X que tiene el alelo para el color naranja. Y cuando se expresa las manchas naranjas, pues sucede lo contrario, se está inactivando el alelo que tiene el color negro, ¿no? Los machos, pues obviamente tendrían únicamente un color, o el naranja o el negro, dependiendo del alelo que esté en su cromosoma X. Puede haber hembras que sean también con una zona tonalidad negra o naranja, siempre y cuando sean homocigotas para ese alelo, ¿verdad? Bueno, y en los humanos, pues también hay genes en los cuales se han identificado precisamente este tipo de variantes. El ejemplo clásico, pues, es la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en las mujeres se puede identificar tanto la variante A como la variante B, y en los varones, pues, únicamente o tenemos la A o tenemos la B. Bueno, otra característica muy importante de la inactivación es lo siguiente, y lo quiero evidenciar de la siguiente manera. Cuando tenemos una mujer con un cariotipo normal, que es 46,XX, pues va a tener sus cromosomas sexuales. Entonces, si comparamos los cromosomas sexuales de una mujer que tiene síndrome de Turner y que sabemos que su cariotipo es 45,X, pues únicamente va a tener una copia de un cromosoma sexual. Bueno, ¿qué va a pasar entonces aquí con una mujer 46XX y la mujer 45X? ¿Están de acuerdo que esta mujer con un solo cromosoma X pues no lo puede inactivar? ¿Sí? Si lo inactiva pues sería totalmente catastrófico para el desarrollo de esa mujer. Y en el caso, cuando se produce la inactivación, pues este cromosoma va a mantenerse activo, ¿no? A fuerzas. Y en el caso de la mujer, pues uno de esos 2 cromosomas se tiene que inactivar. Ahora, el planteamiento es el siguiente. Si se lleva a cabo la inactivación de este cromosoma X en una mujer normal, pues están de acuerdo que estaríamos tal vez
en circunstancias muy similares a lo que tenemos en una mujer con síndrome de Turner. Es decir, aquí está activo completamente este cromosoma. En una mujer tendríamos activo este otro cromosoma. Sin embargo, fenotípicamente, pues vemos que hay diferencias muy importantes. ¿Cómo explicamos esto? Estamos de acuerdo que esta mujer se está inactivando un cromosoma. Es como si estuviéramos en esta misma situación. Sin embargo, ¿por qué no ocurre esto? ¿Alguien tendría alguna idea? Es parcial. Y esa es otra característica muy importante, ¿sí? Que la inactivación del cromosoma X es una inactivación incompleta, en el cual se estima que aproximadamente entre un 15% de los genes que están en el cromosoma X que se inactiva, van a ser genes que escapan a esa inactivación. Y ese 15% son los genes que están faltando en una mujer con síndrome de Turner. Entonces, hay algunos genes que son altamente funcionales que una mujer requiere para un desarrollo normal, pues que estén activos en ambos cromosomas. Entonces, hablamos aproximadamente de un 15% de genes. Ahora, ¿qué mecanismo permite que esos genes escapen a la inactivación? Pues a nivel molecular también es algo muy interesante, ¿sí? Y que aún incluso sigue dilucidándose. Bueno, en esta tabla les muestro simplemente el ejemplo de algunos genes que precisamente escapan a la inactivación y que es necesario que se presenten en doble dosis. Por ejemplo, el gen ZFX, que codifica para una proteína de unión al ADN, el gen V1X, el famoso gen SOX3, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, por otra parte, mencionábamos que en la década de los 30 del siglo pasado se describieron los famosos corpúsculos de Barr, que también, pues bueno, el corpúsculo de Barr, la importancia que tiene es que, bueno, se observaba que en algunas células, sobre todo de descamación de mucosa bucal de las mujeres, en la periferia del núcleo de estas células se observaba un corpúsculo que se teñía de manera muy fuerte y que llamaba la atención que se observaba en la periferia del núcleo de estas células en interfase. Pues resulta que este corpúsculo de Barr no es otra cosa más que el cromosoma X que se inactiva. Ese cromosoma X que se inactiva tiene la característica de que es el último cromosoma que replica durante el ciclo celular. Y entonces, su cromatina está altamente condensada. Entonces, este tipo de observaciones pues permitía establecer precisamente o poder identificar células que eran de origen femenino o células de origen masculino en función de la presencia o no de ese corpúsculo de Barr. Murray Barr estableció que el número de corpúsculos de Barr que se observan en una célula de una mujer, o bueno, en general, es igual al número de cromosomas X-1, ¿sí? Entonces, bajo esa característica, entonces si tenemos una mujer que tiene un cariotipo 46XX con 2 cromosomas X, pues obviamente ¿cuántos corpúsculos de Barr tendría? 1, ¿verdad? De acuerdo con esa sencilla formulita que presentó Barr, pues el número de corpúsculos de Barr es igual al número de cromosomas X-1. ¿Y qué pasaría entonces si en una mujer no observamos ningún corpúsculo de Barr? Pues que va a ser una mujer que efectivamente tiene síndrome de Turner y que únicamente tiene un cromosoma sexual, ¿no? Cuando todavía en la década de los 30, principios de los 40, incluso ni siquiera conocíamos cuántos cromosomas realmente teníamos los humanos, eso ocurrió hasta 1956, pues bueno, se solían utilizar este tipo de técnica del corpúsculo de Barr pues para precisamente ver esos cromosomas, en este caso nada más el cromosoma X sexual. En esta imagen tenemos aquí, miren, les encierro, ese es un cromosoma X y aquí está un cromosoma Y que correspondería al cariotipo de un varón, 46XY. ¿Cuántos corpúsculos de Barr observaríamos en un varón? Ninguno, ¿verdad? Porque pues únicamente tenemos un cromosoma X, el cual no se puede inactivar. Entonces tendríamos 0. Pero ¿qué pasaría si en un varón encontramos un corpúsculo de Barr? Va a tener 2 cromosomas X y eso corresponde a un síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este varón tenga 2 cromosomas X, pues eso permite que se observe un corpúsculo de Barr.
cuando todavía no se tenían bien desarrolladas las técnicas para poder estudiar cromosomas directamente, cuando se sospechaba que una mujer pudiera tener ya sea síndrome de Turner o un varón síndrome de Klinefelter, se solía implementar el estudio de los corpúsculos de Barr para poder establecer o correlacionar un diagnóstico. Claro que pues esto no era muy preciso porque pues no en todas las células se iban a observar, únicamente aquellas que estuvieran en interfase, y no nos permitía establecer, por ejemplo, si se pudiera llegar a tratar de un mosaico. Actualmente estas técnicas del corpúsculo de Barr pues ya están en desuso. Si tenemos un paciente con Turner o Klinefelter, pues bueno, directamente nos vamos a cromosomas y ahí no hay ninguna duda en cuanto a los resultados. Bueno, y entonces vean, aquí está el otro cromosoma X en un paciente con síndrome de Klinefelter. Entonces, recapitulando lo de los corpúsculos de Barr, pues aquí vemos una célula con un corpúsculo de Barr, aquí tendríamos una célula en donde se observan 2, y aquí tendríamos una célula en donde se observan 3 corpúsculos de Barr. ¿Por qué se observan 3 corpúsculos de Barr? Bueno, de entrada aquí, ¿por qué observamos 2? Pero recuerden que aquí nos está reflejando el cromosoma X que se está inactivando. Aquí entonces se están inactivando 2 y aquí se están inactivando 3. ¿Qué significa eso? Mal llamado superhembra, ¿sí? Pero que sería de 3X, ¿no? Una mujer con 3 cromosomas X o incluso con 4 cromosomas X, ¿no? Y vean, en esta tabla les resumo esto. Una mujer con Turner, ya dijimos que no va a tener ningún corpúsculo de Barr. Una mujer, pues va a tener 1. Una mujer que tenga 3 cromosomas X, vamos a observar 2 corpúsculos de Barr. Una mujer con 4 cromosomas X, vemos 3 corpúsculos de Barr. Una mujer que tenga 5 cromosomas X, observamos 4. En los varones no observamos ninguno y en los Klinefelter observamos un cromosoma X. Perdón, un corpúsculo de Barr. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Observen esta imagen. Es una triploidía en donde tenemos 3 copias del cromosoma X, pero no únicamente 3 cromosomas del cromosoma X, sino también 3 copias del resto de los cromosomas, ¿sí? De entrada, pues aquí eso va a generar un problema a nivel fenotípico muy importante, ¿no? Que ni siquiera incluso ese embrión puede llegar a nacimiento. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando tenemos aquí una mujer que tiene 3 cromosomas X, es decir, una trisomía para el cromosoma X y el resto de los autosomas pues son totalmente normales? Déjenme ver. Ok. Estamos de acuerdo que dependiendo del cromosoma que tengamos, pues vamos a tener una cantidad de genes funcionales en cada uno de nuestros cromosomas. Obviamente el cromosoma más grande, que es el cromosoma 1, pues es el que tiene un mayor número de genes. Le sigue el cromosoma 2, pero vean, el tercer cromosoma que tiene un mayor número de genes es el 19, y el 19 es uno de los cromosomas más pequeños. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Cromosoma X, vean, se sitúa más o menos a la mitad de la tabla, tiene una cantidad importante de cromosomas. De los autosomas, el que menos genes tiene es el cromosoma 21. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando tenemos una trisomía, en este caso, por ejemplo, de un autosoma, en la trisomía 21, síndrome de Down, pues sabemos que el exceso de un cromosoma pues va a generar un fenotipo característico, ¿sí? El cual es un fenotipo con pues características muy específicas en cuanto al fenotipo de estos pacientes. A lo que voy es que cualquier exceso de información genética pues forzosamente nos va a llevar a una afectación a nivel del fenotipo. Comparando simple y sencillamente la cantidad de genes que se encuentran en el cromosoma 21 con respecto a los que hay en el cromosoma X, pues no hay punto de comparación. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, cuando hay una trisomía X, imagínense la cantidad de genes que hay en exceso. Sin embargo, entonces, ¿qué esperaríamos del fenotipo de una mujer con trisomía del cromosoma X? ¿Perdón? ¿Al de una mujer normal? ¿Alguna otra opinión?
Si yo les digo que prácticamente no hay ninguna diferencia de tipo, ¿cómo explicamos esto? Por la misma inactivación del X. Recuerden que aquí cualquier cromosoma X que esté en exceso se va a inactivar. Entonces, de acuerdo con esos corpúsculos de Barr que hablábamos, ¿cuántos cromosomas X estarían inactivando aquí? 2, ¿verdad? Generalmente, y bueno, obviamente en esos 2 cromosomas X que se inactivan, están escapando en promedio el 15% de genes en cada uno de ellos, que son el porcentaje que pudiera, digamos, llegar a afectar el fenotipo de estas mujeres. La mayoría de los casos de una mujer que llega a tener 3 cromosomas X son casos que se presentan en mosaico. ¿Qué significa? Que va a haber 2 líneas celulares. Una línea celular normal con 46 cromosomas y 2 cromosomas X, y la otra línea con 47 y 3 cromosomas X. ¿Sí? Es raro encontrar una mujer que en todas sus células presente 3 cromosomas X. ¿Sí? La mayor parte, les repito, son mosaicos, y sumado a que son mosaicos y sumado al proceso de inactivación del X, pues prácticamente su fenotipo no se va a ver alterado. Si acaso, pues pueden llegar a tener a lo mejor una falla ovárica prematura o tener problemas para lograr un embarazo, pero a final de cuentas no limita a que puedan llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, vean la importancia y la diferencia del fenómeno de inactivación cuando tenemos una trisomía de cromosoma sexual, como en este caso, a diferencia de lo que ocurre con una trisomía de un autosoma. Bueno, ahora, ¿cómo se lleva o cómo se produce esa inactivación del cromosoma X? ¿No? Hasta ahorita hemos visto que uno se tiene que inactivar, pero ¿cómo se lleva a cabo a nivel molecular esta inactivación? Resulta que en el cromosoma X, dentro de los genes que contiene, pues hay uno que es muy importante y que se conoce como el gen CIST, ¿sí? Que es el gen que se encuentra en el centro de inactivación del cromosoma X, y este gen CIST es se conoce como un transcrito específico que precisamente se encarga de llevar a cabo la inactivación y cuyo locus específico es XQ13.2, que más o menos es a este nivel del brazo largo del cromosoma X. Bueno, pues resulta que ese gen es el punto clave para que se pueda llevar a cabo el proceso de inactivación. Entonces, decíamos que en etapa embrionaria va a llegar un momento en el cual tiene que empezar el proceso de inactivación. Entonces empieza a ocurrir una acumulación progresiva del producto que está produciendo ese gen. Ese gen no produce una proteína, va a producir un RNA no codificante largo, que es el que se encarga de iniciar el proceso de inactivación. Entonces, ese gen CIS, decíamos, produce un RNA no codificante largo de 17 kilobases, el cual, en primer lugar, pues va a prácticamente envolver todo el cromosoma que se tiene que inactivar. ¿Y cómo lo hace? Pues desencadena el reclutamiento de distintos factores que modifican la cromatina subyacente y reprimen la transcripción génica. A nivel molecular ocurren una serie de mecanismos muy complejos en los cuales se involucra, por ejemplo, la metilación, la modificación de las histonas que están conformando esta cromatina y que en conjunto pues llevan a inactivar a la mayoría de los genes de este cromosoma. Entonces, va a haber una modificación a nivel de las histonas de la cromatina. Recuerden que les decía yo que este cromosoma X que se inactiva va a tener una cromatina altamente condensada. Se modifican las histonas, hay una metilación, se pueden desacetilar para que se lleve a cabo precisamente esa represión de la mayoría de los genes de ese cromosoma. Entonces puede haber desacetilación de histonas, hay una metilación de las lisinas, específicamente en la histona H3. Obviamente va a haber una replicación tardía por el grado de condensación de esa cromatina y también empieza a haber el reclutamiento de algunas proteínas, sobre todo que se encargan de los procesos de metilación. Ahora, también tenemos la contraparte del gen CIST, porque están de acuerdo que en ambos cromosomas X está presente el gen CIST. Entonces podrían decir, ¿por qué no se expresa en los dos? ¿Sí? Entonces vamos a ver que la inactivación comienza con la acción del gen CIST, pero en el otro cromosoma X, ese gen CIST de alguna manera se tiene también que reprimir. Entonces tenemos la contraparte que es el gen T-CIST,
que si ustedes se fijan, pues está escrito el gen CIS de manera al revés o a la inversa. Y este gen T-CIS evita la acumulación de CIS en el futuro cromosoma X femenino activo para mantener el estado activo de eucromatina del cromosoma elegido. Entonces, este gen va a silenciar la transcripción del gen CIS a través de una regulación epigenética. Y de esta manera hace que se mantenga activo el otro cromosoma sexual. Bueno, entonces, este gen CIS, dentro de su estructura, pues bueno, va a sufrir una serie de modificaciones o de eventos en las cuales van a participar cualquier cantidad de proteínas o de enzimas. Entonces, vean, por ejemplo, aquí vamos a tener la participación de proteínas de unión al RNA, que se conocen como RBPs, en donde destacan, por ejemplo, la proteína SPEN, que es una proteína represora de la transcripción, y también tenemos RBM15, que estas participan en la metilación de distintas secuencias. Los modelos animales pues, han servido mucho para entender el comportamiento a nivel molecular de la inactivación del cromosoma X. Por ejemplo, aquí es lo que ocurre en el ratón. Y vean, por ejemplo, aquí en ratón, pues también tenemos a esta proteína SPEN, que es fundamental para el inicio del proceso de inactivación. Bueno, otra cosa muy importante cuando se lleva a cabo la inactivación es que los dos cromosomas X deben de tener regiones de reconocimiento y empiezan a tener un apareamiento entre ellos. Entonces hay regiones precisamente que están representadas aquí con el circulito rojo, que son regiones de reconocimiento entre ambos cromosomas X. Entonces vean, en primer lugar se reconocen esas secuencias y en segundo lugar el gen CIS, que está representado aquí con amarillo, empieza su expresión en ambos cromosomas. Pero entonces únicamente en uno de ellos continúa la expresión de estos cromosomas y finalmente el gen T-CIS, que decíamos que es la contraparte, también hay un reconocimiento en cuanto al gen de ambos cromosomas y de esta manera se establece o se determina qué cromosoma es el que se va a inactivar, si el materno o el paterno, y de tal manera que entonces ya quedamos aquí inactivado uno de ellos, ¿no? Entonces, mientras en uno se expresa CIS, en el otro actúa T-CIS para que se pueda reprimir en este otro cromosoma que permanece activo la función del gen CIS. Les voy a poner aquí algunos ejemplos de qué es lo que ocurre con el proceso de inactivación. Decíamos que la inactivación puede ser totalmente al azar, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que tengamos o lo que se esté presentando en los cromosomas X. Bueno, les pongo aquí el ejemplo de una mujer que tiene 46 cromosomas, un cromosoma X normal, pero el otro cromosoma X tiene una deleción. ¿Qué significa? Pues que le falta un segmento, en este caso del brazo largo, ¿no? Y aquí les pongo el diagrama de los dos cromosomas X. La línea negra nos está representando dónde se está rompiendo un cromosoma y esta es la parte que le estaría faltando. En un diagrama estaríamos representándolo de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un cromosoma X anormal y un cromosoma X normal. ¿Qué creen que ocurre aquí con la inactivación del cromosoma X? ¿Sigue siendo al azar? Uno de ellos va a ser paterno, el otro va a ser materno, ¿no? ¿Qué pasaría aquí con la inactivación? ¿Perdón? El que tiene la deleción. Se ha comprobado, ¿sí?, que puede haber una inactivación preferencial, no total, pero sí preferencial, a que se esté inactivando aquel cromosoma X que tenga alguna alteración, ya sea estructural o incluso a nivel de genes, ¿no? Esa inactivación preferencial, a lo mejor en vez de ser lo que ocurría al azar 50 y 50%, a lo mejor aquí sería 80-20, 70-30, en donde obviamente en mayor proporción estaría activo el cromosoma que está completo. Pero aquí un factor que hay que considerar de manera muy importante, pues obviamente es el gen CIS, ¿no? Decíamos que su locus se encuentra más o menos a ese nivel. Ambos cromosomas tienen el gen CIS. Entonces, aquí podemos decir que sí hay una inactivación preferencial, repito, no completa, pero sí preferencial, del cromosoma X que tiene esa alteración estructural. Entonces, ese cromosoma estaría inactivándose de manera preferencial. ¿Y qué esperaríamos del fenotipo de esta mujer? Que prácticamente va a ser normal, ¿sí? Bueno, les pongo, y este es simplemente el ejemplo de un artículo en el cual sí
se ha reportado que hay una inactivación sesgada hacia aquellos cromosomas X que llegan a presentar una alteración. Entonces, eso es algo que está perfectamente establecido. Les presento este otro caso, en donde también es una mujer con 46 cromosomas, con un X normal, pero que el otro X también tiene una deleción. Y aquí estaría el diagrama de esos cromosomas, y entonces la misma pregunta. ¿Qué pasa con la inactivación? ¿Se inactiva el que está bien? ¿Por qué? Así es, ¿no? Este caso, aunque también se trata de una deleción, pero hay que tomar en cuenta el punto de ruptura. Y vean, el gen cis está por abajo de donde se rompió, y obviamente a este cromosoma X que le falta todo este pedazo, pues también le falta el gen cis. Entonces, pues obviamente no se podría inactivar, y aquí por lo tanto se estaría inactivando el cromosoma X normal, prácticamente en todas las células, y entonces aquí, ¿qué pasaría con el fenotipo de esa mujer? Cambiaría, ¿verdad? Estaría afectado y tendría algunos estigmas relacionados con el síndrome de Turner. Bueno, otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay una translocación recíproca balanceada? ¿Qué significa una translocación recíproca balanceada? Es cuando dos cromosomas diferentes intercambian segmentos sin que se pierda ni se gane nada. Por eso es recíproca balanceada. Bueno, esta es una situación muy particular, ¿no? Les pongo aquí el ejemplo de una translocación entre un cromosoma X y un cromosoma 22, ¿sí? Aquí con verde está un X completo, con amarillo está el cromosoma 22 completo. Pero vean qué pasa, ocurrió una translocación entre los otros cromosomas homólogos. Donde está la línea negra, estoy representando dónde se rompió el cromosoma X, y acá donde se está rompiendo el cromosoma 22. Este pedacito del X que le falta al que tenemos de este lado, pues vino y se pegó acá en el cromosoma 22, y prácticamente la mayor parte del brazo largo del 22, que sería esto, está pegado acá con el X, ¿sí? De tal manera que tenemos un intercambio recíproco. Repito, no se pierde ni se gana nada. De entrada, la primera pregunta sería esta. ¿Qué esperamos del fenotipo de una mujer que tenga este rearreglo cromosómico entre uno de sus cromosomas X y un cromosoma 22? ¿Que sea normal? ¿Por qué? No, ahorita no nos metemos con inactivación. Simplemente estoy preguntando, si una mujer tiene esa alteración cromosómica, fenotípicamente, ¿qué esperaríamos en ella? Sí. Más o menos por ahí va. ¿Pero creen que esté afectado su fenotipo o no? Y repito, es una translocación recíproca balanceada. A ver, señoritas, ¿qué opinan? No, exactamente. No se está ganando ni perdiendo información, simplemente se está reacomodando, pero está en su totalidad ahí presente, ¿sí? Entonces, el fenotipo de esa mujer sería totalmente normal. Ahora sí, la siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con la inactivación en estos dos cromosomas X? Este es un X normal, este cromosoma X, ¿están de acuerdo que tiene aquí un pedazo del 22? ¿Qué pasa con la inactivación? ¿Sigue siendo al azar? ¿Podríamos tener una inactivación preferencial? ¿Qué creen que ocurra? Sigue siendo al azar. ¿Alguna opinión diferente a la de su compañero? De entrada, observen. En ambos cromosomas, ahí está presente cis, ¿no? No tenemos ningún problema como en el ejemplo anterior. Entonces, ¿es al azar o no? ¿Preferencial? ¿Por qué, señorita? Pues sí, podríamos decir que sí. Y vean, ¿están de acuerdo que
si se inactiva este cromosoma, pues se inactiva esa parte del X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero resulta que pues también se va a inactivar ese pedazo del autosoma, que en este caso es el 22. Si se inactiva eso, pues es como si tuviéramos este cromosoma 22 de lesionado, y entonces pues sí habría un problema a nivel fenotípico. Entonces, cuando tenemos este tipo de translocaciones que afectan a un cromosoma X con un autosoma, pues lo que ocurre es que va a haber una inactivación totalmente preferencial hacia que se esté inactivando el cromosoma X normal, ¿sí? Porque no podemos inactivar a un autosoma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, les quiero presentar este caso. No les voy a mostrar ni imágenes de la paciente ni el estudio que hicimos con cromosomas porque es un caso que aún no se ha publicado, pero los diagramitas sí se los puedo presentar. Este es un caso sumamente interesante en el cual tenemos una mujer que tiene 47 cromosomas, tiene un cromosoma de más que le llamamos derivativo, producto de una translocación entre un cromosoma X y un 16. Entonces vean, tiene sus dos cromosomas X completos. Tiene sus dos cromosomas 16 completos, pero aparte tiene un cromosoma extra que es todo el brazo largo del X y todo el brazo largo del 16. Bueno, de entrada estaremos hablando que esta niña tiene prácticamente una trisomía 16, ¿sí? Ustedes saben que dentro de las trisomías las únicas que son compatibles con la vida es 13, 18 y 21. Trisomía 16 es la trisomía más común en abortos espontáneos del primer trimestre. Entonces, pues esta niña nació con una trisomía 16 parcial, ¿sí? Y hasta el último contacto que tuvimos con ella tenía 5 años. ¿Cómo es posible, en primer lugar, que esta niña haya nacido? ¿Qué pasa con la inactivación del X aquí? Y aquí tenemos que CIST está en los 3. ¿Qué pasaría aquí con la inactivación? ¿Por qué? A ver, miren. ¿Qué pasa si se inactiva este? Y se inactiva el de acá. Totalmente de acuerdo. Y están de acuerdo que aquí sería totalmente contrario a lo que les mencioné en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces vean cómo a veces la naturaleza nos sorprende, ¿no? Uno pudiera pensar que aquí el cromosoma que tendría que inactivarse, pues tendrían que ser los dos normales, ¿no? Porque ya hace rato yo les dije que no podemos inactivar a un autosoma. Pero aquí lo que ocurrió, pues fue que se inactiva este cromosoma y se inactiva el de acá. De tal manera que se está inactivando esto, pero también se inactiva la parte extra, la mayoría de los genes del cromosoma 16. Entonces, de esa manera se estaría reprimiendo la trisomía en esta niña y fue lo que le permitió llegar a nacimiento. Obviamente, pues también no es una inactivación completa en el 16. Seguramente por ahí están escapando algunos genes que son los que le están dando el fenotipo, porque no es un fenotipo normal. Entonces, pues vean, esas son a veces situaciones que nos sorprenden y que, bueno, teniendo las bases de lo que ocurre con la inactivación, pues podemos establecer algunos planteamientos en cuanto a lo que ocurre con este tipo de casos totalmente atípicos y sorprendentes, ¿no? Bueno, más o menos, este artículo se publicó en el año 2013, en donde fue muy novedoso y llamativo cuando se presentó este artículo, en el cual hablaban de que en células con trisomía 21 hicieron el experimento de que se insertaba el gen CIST en uno de esos cromosomas 21, ¿sí? ¿Y qué ocurría? Pues, oh sorpresa, pues que ese cromosoma 21 extra se inactivaba, ¿no? Entonces, como que en su momento, pues sí fue algo muy interesante de escuchar,
puesto que se podrían estar inactivando algunas trisomías, ¿no? Claro que ahora con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico prenatal, pues esto no tuvo ya mucha fuerza, pero pues bueno, fue algo en su momento muy interesante, ¿no? El que el gen sí se pudiera insertar en otro cromosoma y que obviamente al estar presente ahí, pues lo podría inactivar, ¿no? Como en el caso de las trisomías. Y pues bueno, esto era parte de lo que les quería comentar referente a la inactivación del cromosoma X. Y pues les agradezco mucho su atención y si tuvieran alguna pregunta, pues con todo gusto. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente esto se hizo únicamente con líneas celulares, ¿no? Totalmente in vitro, no se ha probado nada así. Es un planteamiento, pues bueno, que resulta interesante, ¿no? A nivel embrionario, cuando empieza el desarrollo embrionario, pues no sabemos qué pudiera ocurrir, si en determinado momento se puede llegar a hacer a revertir ese proceso, ¿no? Pero generalmente, como les comentaba ya, actualmente las técnicas de diagnóstico prenatal y el seguimiento que hay en los embarazos, pues incluso permite ya no llegar a esas instancias, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, pues si no es así, les reitero mi agradecimiento a su presencia y pues que tengan buena tarde. Bueno, pues le damos las gracias al doctor Conrado por esta excelente masterclass. Gracias, doctor, por apoyar en este proyecto, porque además de que se hace de manera presencial, se está transmitiendo por medio de Facebook y bueno, eso da oportunidad a que tenga un mayor alcance y obviamente estos conocimientos sean compartidos y si ustedes de pronto tienen alguna duda posterior a lo que compartió el doctor Conrado, pues lo pueden volver a revisar en la página de Facebook de la Facultad de Medicina. Doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias, chicos.